Esta es la segunda parte del video titulado Basado en hechos reales, y vamos a continuar con las historias que dieron vida a muchas de las películas más famosas de terror que han existido en la historia, ya sean famosas por la temática o porque hayan tenido un impacto social, no tanto porque hayan sido taquilleras o no. Hay que recordar que el que sean taquilleras o no muchas de las películas no significa o no es sinónimo de la calidad de la misma. Entonces vamos a continuar con la historia de Okiku, que es el espíritu de la noria, y esta es la verdadera historia del Aro, o más bien la historia en la que está basada la película del Aro, y esta es una trágica leyenda que se remonta hasta el siglo XVI, en el castillo llamado Himeji en el Japón, donde un samurái llamado Tenzan Aoyama, espero haberlo dicho bien, o más bien pronunciado bien, se enamoró de una manera espeluznante de su sirvienta, Okiku. El dueño del castillo estaba dispuesto a dejar a su esposa y contraer nupcias con Okiku, pero ella le dijo que no estaba dispuesta a ser su amante ni su futura esposa. El rechazo de Okiku llevó al samurái a perder la cordura, por lo que Oyama decidió ponerle una trampa a Okiku, ya que una de las tareas de la noble sirvienta era cuidar 10 platos de oro de la familia de Oyama. Este decidió ocultar uno de ellos para después amenazar a Okiku con acusarla de ladrona si ella no correspondía a su amor. Las dos opciones de Kiko era la de ser novia de Oyama o ser ejecutada. Cualquiera de las dos opciones estaba condenada a no ser feliz. Así que Okiku prefirió acabar con su vida arrojándose en la noria del castillo. Después de la muerte de Okiku, ella regresó en busca de venganza. Así que durante las madrugadas, el samurái sufría las manifestaciones paranormales de la mujer que amó. Ella salía de la noria y se arrastraba hasta Oyama. Sus ojos estaban llenos de rabia y constantemente se podía escuchar que Okiku contaba los platos de oro una y otra vez, haciendo tremendo escándalo y lanzándolos a la pared. El espíritu de Okiku es descrito como una triste mujer de cabello oscuro y largo, que llevaba puesto un vestido blanco funerario. Así es como suelen ser los espíritus yurei, que son espíritus de mujeres japonesas que no pueden descansar en paz, ya que sufrieron mucho estando en vida. No recibieron ceremonia funeraria o por haberse suicidado. Aparecen durante la noche a partir de la madrugada o a partir de las 2 de la madrugada hasta el amanecer y buscan atormentar a aquellos que les hicieron daño en vida sin hacerles algún daño físico. La noria, conocida como Okiku, aún se puede encontrar fuera del castillo y está cubierta por barras de hierro para mantener a Okiku encerrada. Otra de las historias que vamos a hablar es el exorcismo de Robbie Mannheim, que es la historia en la que está basada la película que marcó un hito en el cine de terror. Podríamos hablar antes de y después de esta película. Estamos hablando del Exorcista. Todo comienza en 1949 en Cottage City, Maryland. Fue sede de la tragedia de un adolescente de 14 años llamado Robbie Mannheim. Todo comenzó cuando su tía, espiritista, le enseñó al joven a usar la Ouija. Primeramente todo era un juego para Robbie, pero semanas más tarde su tía falleció por causas naturales, hay que especificarlo. Por lo tanto, Robbie comienza a jugar a solas para comunicarse con su tía muerta. Este fue el principal detonante del calvario que se le avecinaba. Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, golpes en la pared, movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las paredes y un cuadro que tenía de Jesucristo se retorcía sin explicaciones. Una vez en clase, los compañeros de Robbie fueron testigos de cómo el escritorio de este chico se deslizó por sí mismo hasta golpear a algunos compañeros. Poco a poco, esta oscura energía empezó a afectar directamente a Robbie. Mostraba un comportamiento más huraño y los fenómenos paranormales empezaron a repercutir físicamente en él. Le marcaban el pecho con arañazos que venían desde dentro. Un sacerdote católico fue a visitar a Robbie y no tomó mucho tiempo para que las fuerzas malignas se manifestaran. La cama de Robbie se sacudía por sí misma. Su botella de agua bendita explotó y el fuego de las velas estaban sin control, cuando una voz irreconocible sale desde adentro de Robbie.
Robbie y dice en latín: Oh, sacerdote de Cristo, ¿sabes que soy yo un demonio? ¿Por qué me molestas? Se trasladó a Robbie a un hospital para que el reverendo Schultz le realizara un exorcismo que lamentablemente salió mal, ya que aquel ser que poseía a este chico lo hirió gravemente a él y al reverendo, dando por cancelado el exorcismo. La familia de Robbie se percató de que en su pecho se marcó una señal: San Luis, lugar donde falleció la tía espiritista, donde más tarde llevarían a Robbie en busca de ayuda. Un padre jesuita fue quien realizó este último exorcismo en San Luis, lugar donde falleció la tía espiritista, y donde más tarde, en donde el demonio dentro de Robbie se volvía más violento ante las imágenes religiosas, maldecía con voz demoníaca en diferentes idiomas, ofendía a los religiosos escupiéndolos en el rostro, pero no fue suficiente para que los religiosos desistieran. Después de un largo, complejo y peligroso exorcismo, desde dentro de Robbie salió una voz nueva que decía: Satán, Satán, soy Miguel, y ordeno a Satanás y a los otros espíritus malignos que dejen este cuerpo, en el nombre de Dominus, inmediatamente, ahora. Robbie se retorció hasta que halló la calma, dirigió su mirada a los sacerdotes y les dijo: se ha ido. Después de esta pasemos a otra historia que también es espeluznante, que es la historia que inspiró las películas de Freddy Krueger. Pesadilla en Elm Street de 1984 es una de las películas de terror más emblemáticas de todos los tiempos. La cinta, dirigida por Wes Craven, tiene un principal protagonista que es Freddy Krueger, un violento asesino que acechaba a sus víctimas dentro de sus sueños, haciendo que dormir se transforme en un peligro. Aunque la trama parecía de lo más fantasiosa, su creador reveló que se inspiró en una perturbadora historia real. Craven concibió este film tras leer una serie de artículos periodísticos de Los Angeles Times que contaba el caso de un grupo de inmigrantes asiáticos que comenzaron a tener horribles pesadillas que los llevaban a negarse a dormir, y cuando por fin volvían a conciliar el sueño morían inexplicablemente. Tal y como explicó Craven en la revista Cinema Fantastic, la idea de diseñar un psicópata verdaderamente atemorizante para una nueva cinta, y sin esperarlo encontró la inspiración en el mundo real. Quería hacer algo que estuviera atado a lo más profundo de nuestro subconsciente, y tenía una trayectoria anterior en el mundo académico. Había estudiado psicología en la Universidad de Johns Hopkins, así es que había ciertas cosas que él ya conocía, y así fue como este cineasta tomó elementos de la psicología freudiana y junguiana y los mezcló con lo que leyó en el diario, dando como fruto a un monstruoso asesino que vivía en el subconsciente de las víctimas. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos de lleno a la verdadera historia en la cual Craven se inspiró? ¿Qué fue lo que ocurrió realmente a quienes murieron en sus sueños en la vida real? Según revela el portal Gizmodo, sufrieron de algo conocido como síndrome de muerte súbita inesperada. Los relatos leídos por Craven abordaron el caso de alrededor de un centenar de individuos asiáticos de sexo masculino, principalmente jóvenes y sanos, que murieron en sus sueños, cuyas autopsias no revelaron anomalía alguna en su organismo. Se trata de un grupo de inmigrantes de la etnia conocida como Hmong o Miao, quienes llegaron a Estados Unidos escapando principalmente de Laos, donde eran perseguidos hasta la muerte. Cuando Vietnam atacó a Laos, uno de los principales puntos de residencia de los Hmong, los nombró enemigos prioritarios y comenzaron a matarlos. Esto en respuesta a que muchos jóvenes de la etnia habían combatido anteriormente a favor de Estados Unidos, su principal adversario, a cambio de promesas de una mejor vida. Fue así como muchos miembros comenzaron a huir hacia otras partes del mundo, incluyendo Estados Unidos, donde se les otorgó el estatus de refugiados políticos. Cuando llegaron a Norteamérica, la vida se tornó difícil
difícil para la etnia. Apenas hablaban inglés y enfrentaron un tremendo choque cultural. Lo peor fue que cuando comenzaron a adaptarse a esta sociedad tan distinta, algunos de ellos comenzaron a morir en sueños. Según Gizmodo, el primer caso que se conoció ocurrió en 1977 en el condado de Orange. Allí, Lee Howe, un hombre trabajador de buen estado físico, falleció inexplicablemente. Este fue el comienzo de las decenas de muertes de la misma naturaleza. En el transcurso de 5 años, más de una veintena de inmigrantes Hmong jóvenes y saludables habían muerto de manera similar. De acuerdo con los testigos, antes de morir, estas personas gemían y parecían esperar en medio de sus sueños. Esta situación comenzó a alarmar a los miembros de la etnia, que veían cómo muchos de ellos morían de manera tan extraña. Ante el desconcierto de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, comenzaron a realizar investigaciones para lograr determinar las causas. Insuficiencias cardíacas, consecuencia de los ataques con gas sufridos por el pueblo, estrés o miedo extremo eran algunas de las opciones que se barajaban. Luego aparecieron otros casos en Asia no relacionados con los Hmong y que involucraban a japoneses, filipinos, singapurenses, etc. De hecho, había investigaciones que afirmaban que 500 nipones habían muerto en años anteriores por causas similares, repitiendo el mismo patrón: jóvenes sanos, menores de 35 años que morían en el sueño. Asimismo, llegó a determinarse que 43 de 100,000 hombres filipinos eran propensos a morir de esta manera. A esto se le sumaba un estudio que mostró que unos 200 hombres tailandeses murieron entre 1982 y 1989 de manera similar. Esto llevó a que se formularan varias explicaciones basadas en la mitología y lo paranormal, que hablaban de monstruos y brujas que paralizaban a sus víctimas en los sueños. Ya a mediados de los 80s había 116 casos de hombres Hmong residentes en los Estados Unidos que murieron por la llamada síndrome de muerte súbita inesperada. De una manera más científica se determinó cuáles fueron las posibles causas de las misteriosas muertes de estas personas. Luego de muchos análisis y seguimientos de médicos de a 3 hombres de la etnia que lograron sobrevivir gracias a la reanimación cardiopulmonar oportuna, se descubrió que estas muertes pudieron ser provocadas por arritmias ventriculares, cuyo origen se desconocía, que llevaron al paro cardíaco. De acuerdo con un estudio publicado por el patólogo Roy Gibson en 1988, estas personas habrían padecido problemas hereditarios que impactaban los tejidos que transmiten las señales eléctricas. Consigna Gizmodo, añadiendo que estos defectos no solían ser un problema la mayor parte del tiempo, pero cuando la persona estaba sometida a mucho estrés podría causarle la muerte. Más adelante, en 1992, los cardiólogos Pere y Joseph Brugada pudieron identificar el riesgo de síndrome de muerte súbita inesperada a través de los electrocardiogramas. De este modo, cuando detectaban un paciente en peligro, lo instalaban en un aparato llamado desfibrilador cardioversor, que era capaz de emitir un pulso eléctrico en el corazón cuando este presentaba falla, evitando el paro cardíaco. Aunque todavía no se está totalmente claro de por qué el pueblo Hmong tuvo tantas víctimas por este problema, se cree que el factor hereditario sumado al sufrimiento pasado por la tribu y el choque cultural posterior que debieron vivir a la llegada de Estados Unidos, se desencadenó un estrés severo que los llevó a presentar estas arritmias fatales. Así es que ya saben, la historia de Frederick Krueger está basada en un hecho real que sufrió el pueblo de Hmong en los años 80. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse, compartir este video, darle like y ya saben, síganme en mis redes sociales, que ahí publico cosas respecto a este video y muchas más. Así es que sin nada más por el momento, nos escuchamos para la siguiente.